Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos y ya de vuelta para empezar con nuestro panel del día de hoy. Y hay uno de nuestros panelistas ubicado acá para empezar a revisar los temas de actualidad. Saludamos a Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Rodrigo. Días. Muy buenos días, muy contento de estar acá. Gracias por estar acá con nosotros en esta fría jornada en la capital, pero con harto calor humano acá, eso, como es tradicional. Oye, a la expectativa de que se nos sume nuestra otra panelista, parto de inmediato contigo para ir revisando estos elementos en torno a la política exterior de Chile que han estado de alguna manera en la polémica, o más que nada en la discusión. Uno, lo que tiene que ver obviamente con las posiciones que se han tomado por parte del presidente Gabriel Boric en torno a el ataque de Estados Unidos a Irán en este contexto de hostilidades entre Irán e Israel. Recordemos que hubo una publicación en X por parte del presidente Gabriel Boric donde efectivamente hacía alusión al atacar centrales nucleares. Obviamente ahí le faltó una precisión en torno al sí, tipo de instalación de la que estábamos hablando. Decía, está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de Estados Unidos, y esto rápidamente tuvo reacciones desde el espectro político, incluso algunas en la interna del oficialismo, respecto a efectivamente, uno, que fuera el presidente y no la Cancillería quien finalmente saliera a hacer estos comentarios, también las repercusiones que podría traer, pero además durante la jornada del día de ayer, en el contexto además de una actividad que se estaba desarrollando en el Palacio de la Moneda, había ahí visita de niños y niñas de un jardín infantil en La Moneda, también se aprovechó esa instancia para consultarle sobre la postura. Los principios nunca son apresurados, respondió el presidente a los periodistas presentes respaldando su posición inicial de condenar el ataque estadounidense hacia Irán. Un tema que obviamente volvió a levantar las críticas y que yo te mencionaba, el tema de Cancillería haciéndose cargo de este tipo de declaraciones, algo que lo planteó Heraldo Muñoz el día de ayer en distintas entrevistas y en distintos puntos de prensa. El impacto que puedan tener esta toma de posición va a ser importante revisarlo, y lo otro que ha estado sobre la palestra tiene que ver con la asistencia del presidente a esta cumbre de los BRICS entre el 6 y el 7 de julio en Río de Janeiro, que particularmente también está generando cuestionamientos de la oposición y parte del oficialismo. Según lo que dice La Tercera hoy día, se produce esto tras las críticas por la posible inconveniencia de que Chile se apegue a ese bloque que integran Rusia e Irán cuando sube la escalada de violencia en Medio Oriente. Es parte entonces de lo que está presente en este debate que se está dando. Y rápidamente también surge la mirada de cómo se ha estado afrontando las relaciones exteriores de nuestro país y particularmente el rol que ha tenido el presidente. Te dejo esos elementos para que empecemos a conversar, ahí atentos también de que se nos vaya sumando nuestra otra panelista. Sí. A ver, yo creo que uno de los elementos, si se quiere, más bien desprolijos o en el cual este gobierno particularmente no ha tenido un gran manejo en materia de relaciones internacionales. O sea, recordemos desde un comienzo, ¿no?, el entuerto que tuvo primero con el rey de España, luego con el embajador de Israel, que sí fue leído, al menos ese segundo episodio, no como, si se quiere, una superposición de sus principios personales respecto a la visión que tiene con el Estado de Israel, respecto a las relaciones que tiene que él guiar como jefe de Estado. Entonces, no es novedad que hoy día nuevamente surge una polémica en base a un desempeño en materia de relaciones internacionales bastante curioso, atípico, si se quiere, alejado de lo que ha sido la tradición chilena. Eso como primer punto. Como segundo punto, hay que tener cuidado porque si bien Chile es un país que podríamos decir bastante pequeño, si se quiere, un poco irrelevante en términos de lo que es el real poder, digamos, en materia internacional, sí es importante considerar que cuando un país como Chile, digamos, también considerado de los países estables de la región, dice algo, por mucho que no vaya a influir en la toma de decisiones de las grandes potencias, no, sí es interpretado. ¿Dónde te estás posicionando tú? ¿Vale? Y yo concuerdo en ese sentido con lo que decía Heraldo Muñoz también en términos de la complejidad de esta discusión. Hoy día no estamos en un mundo como lo era hace 40 años, que era un mundo bipolar en el cual o tú estabas con Estados Unidos o estabas con la Unión Soviética, sino que estamos en un mundo, si se quiere, multipolar, en el cual existen distintos polos de poder. Pero sí es importante, y es una decisión, digamos, dónde quieres estar tú. Entonces acá yo sí coincido con el presidente en ese sentido, que acá no es una cuestión antojadiza de sus
intereses personales, como le han dicho algunos, pero sí que manifiesta de alguna manera hacia dónde va la dirección de este gobierno en posicionar a Chile en un lado o en otro. ¿Vale? Porque al final acá no podemos ver hechos aislados respecto solamente del ataque de Estados Unidos sobre estas zonas de recopilación, ¿cierto? de uranio, de enriquecimiento de uranio para eventualmente tener una bomba nuclear, eso como un punto, sino que hay que unirlo también a la reunión de los BRICS, que y por eso lo podemos conversar más, no es simplemente, como se ha dicho, una cuestión de carácter económico, comercial, sino que hay una posición política de los BRICS de competir al G7, es decir, de competirle siquiera al occidente más tradicional, y ahí también tiene que haber una decisión de país de ¿con quién queremos ser más amigos? Con el G7, con Occidente o con los BRICS. Saludamos a Tatiana Urrutia, representante nacional del Comité Central del Frente Amplio, que también ya se incorpora a nuestro panel. ¿Cómo estás, Tatiana? Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Estaba en el lanzamiento de la propuesta programática de vivienda de nuestro candidato Gonzalo Vinter, que fue justo aquí en esta estación central. O sea, estabas a la vuelta de la esquina. Pero nos tomamos un taquito a la pasada, así que... Pero era práctico igual el lugar. Sí, era al ladito, así que muchas gracias y disculpen la demora. No hay problema. Me estoy enganchando ahí, pero los temas... Claro, y particularmente estábamos con Esteban, o al menos Esteban nos está exponiendo su visión en torno a lo que ha sido esta estrategia en torno a la política exterior del actual gobierno, y particularmente estos últimos eventos, los cuestionamientos que se hicieron luego de esta publicación de tras estos ataques de Estados Unidos a estas instalaciones nucleares de Irán, y también lo que tiene que ver con su reafirmación en estas consultas que le hicieron en La Moneda, aprovechando de pasada al presidente, donde ahí efectivamente daba cuenta esta mirada y esta visión de que los principios nunca son apresurados a la hora de ir enfrentando estas críticas. Y por otro lado también, y nos daremos tal vez tiempo un poquito más en profundidad de hablar en torno a lo que es la asistencia a esta cumbre de los BRICS. Pero tu mirada general, más preliminar, Tatiana, de las críticas, pero también del planteamiento que ha hecho el propio presidente. Sí, primero de las críticas, a mí no deja de sorprenderme la cantidad de escándalo mediático de parte de la derecha de este país por un Twitter. Y me sorprende no ver ese mismo escándalo ante el genocidio que está ocurriendo a vista de todo el mundo, ni tampoco he visto un apoyo cerrado bajo la postura oficial de Chile, que es condenar absolutamente el genocidio, la hambruna, la matanza de miles de civiles, hombres, niños, mujeres embarazadas, con testimonios a lo largo de todo el mundo. A mí, como esta es una reflexión ya también más personal, política por cierto, es como los noticiarios, hay puntos de prensa de partidos políticos oficialmente alegando por un Twitter, y me gustaría ver también, que es una postura política, yo entiendo, pero también me gustaría ver cuál es su posición así de tajante por la matanza y el genocidio que está sucediendo en este momento. Eso como primera parte. Y segundo, bueno, yo también comparto los principios del presidente. Creemos que el poder más importante que hay es el del diálogo, es el de la diplomacia entre cualquier tipo de conflicto, y en ese sentido no tendría por qué ser distinto. Se han condenado de igual manera los ataques de Estados Unidos a Irán, como de Irán a Qatar, etcétera. Entonces aquí no se trata de ponernos del lado de una postura política, sino que ponernos del lado de la vida. Y en ese sentido, yo creo que también el llamado en general a la política es como, ¿a quién le estamos hablando? Yo entiendo que estamos en un momento, un año eleccionario, que a lo mejor las polémicas dan más pantalla o generan más conversación respecto a un tema, pero yo creo que todos quienes estamos hoy día preocupados de lo electoral, de todos los sectores, estamos claros que, por ejemplo, hay un mundo muy importante que son los jóvenes. ¿Qué le estamos hablando también a la juventud respecto a lo que creemos? Donde somos capaces de tratarnos de cualquier cosa por un Twitter, por las diferencias políticas. Y yo por lo menos tengo 2 hijos adolescentes, bueno, ya son adultos, pero adolescentes, y yo digo como... ellos no están enganchando con este tipo de política. Y yo sí espero que ellos crean que el diálogo, que la diplomacia son las herramientas y la política, porque quiero que tengan alguna esperanza en la política. Entonces, más allá de todo esto, yo reafirmo los comentarios, o sea, los principios que dice el presidente ha sido igual de tajante con todos los conflictos de ese tipo. Y por cierto... Yo ayer estaba escuchando al ex canciller Heraldo Muñoz y él estaba totalmente de acuerdo
con el juicio que se hace. El presidente de la República es el que por mandato constitucional además es el jefe de la política internacional del país. Sí. Él no reprochaba, pero sí decía que tal vez habría sido mejor que la Cancillería hubiese hecho la declaración, eso en esencia. Por ejemplo, yo las críticas de la oposición no han sido en ese tono. No ha sido como nos hubiese gustado, sino que más bien condenando la inmediatez, etcétera. Entonces, yo creo que también es importante que le pongamos foco a lo que sucede, como a las reacciones y el por qué hay detrás de eso, porque la gente ya está aburrida de pelear y sería bueno ir al fondo de aquello. Y por último, yo creo que también es súper importante cómo hemos desviado el foco. Estados Unidos también como desvía el foco del genocidio que está sucediendo en Palestina, del problema interno que tiene con esta persecución a los migrantes de manera totalmente fuera de regla, y de eso se trata más o menos todo esto, como de las reglas, cuáles son las reglas internacionales que Chile ha firmado, cuáles son las reglas para lograr una civilización. Estos ataques han revertido cualquier tipo de regla internacional y retrocedemos cuál era hace 2 décadas. Entonces, Estados Unidos ya parece que no está hablando de la ilegalidad, que es la persecución que tienen. Chile ya no está hablando sobre los problemas que tienen a la interna, por ejemplo, la derecha, que no se logran poner de acuerdo. Estamos todos hoy día preocupados en Twitter del presidente y se desvía el foco de las cosas importantes. Esteban, hay varias cosas, lo que tiene que ver con los enfoques que aludía Tatiana, y lo otro, también el tema de los estándares. Al principio daba cuenta la forma en que se han hecho las críticas desde la vereda del frente, pero no haciendo una visión amplia, general de lo que está pasando en este escenario que es el Medio Oriente. Sí, a ver, yo creo que en principio, en general, tiendo a considerar que en general cuando la política internacional se trae al debate local, generalmente es bastante simplón el análisis, es bastante antojadizo, eso para lado y lado, digamos, se trata de poner todo en términos de bueno y malo, ¿no? Pasa con Rusia y Ucrania, pasa en este caso con Israel, Irán, con el rol de Estados Unidos. Entonces yo creo que eso, primera cosa en general, que hay que tomar un poquito más de distancia para tratar de analizar los problemas internacionales y no con las categorías que tenemos acá locales, eso como primera cosa. Como segunda cosa, es importante también ir viendo, yo entiendo lo de los principios y me parece, digamos, que los presidentes se tienen que hacer respetar, y eso está bien, digamos, ¿no? A veces hay que hacer clases de historia y también recordaremos, ¿no?, la famosa anécdota del presidente Lago y el presidente Bush respecto a la invasión a Irak y todo ese conflicto a principios de los 2000, y nadie, digamos, reclamó que el presidente Lago le dijera, oiga, ¿sabe qué? Yo no voy a apoyar esto. Por lo tanto, eso también me parece correcto, que un presidente se reafirme y no ceda simplemente una postura extranjera. Ahora bien, otra cosa es, digamos, y estoy avanzando un poco al segundo punto, que tiene que ver también con la participación en los BRICS. Los BRICS, que de alguna manera es el acrónimo, ¿no?, de Brasil, Rusia, Irán, China y Sudáfrica, este conglomerado que de alguna manera... India, BRICS, e India, que es un conglomerado que, a diferencia de lo que tiene que ver el G7, que es un bloque occidental con valores más o menos compartidos, acá es una cuestión de lo que se ha llamado, ¿cierto?, este nuevo sur global que intenta agruparse en torno como poder, si se quiere, contrahegemónico a lo que es el occidente, que siempre ha mirado en menos, digamos, todo lo que no es Europa, Estados Unidos, básicamente, Europa occidental, Estados Unidos. Pero ahí también, digamos, hay que tener cuidado, porque entrar en relaciones con este bloque, no solamente en términos económicos, que es inevitable, o sea, probablemente India de aquí al 2030 va a ser la tercera potencia económica del mundo, o sea, es importante estar en relación, pero hay que tener cuidado. Irán, digamos, es una teocracia en el cual las mujeres carecen de casi todos los derechos, digamos, que podríamos considerar que tienen en otros países. Entonces hay que tener cuidado cuando uno hace declaraciones, mire, ¿sabe qué? Yo voy a estar acá voy a posicionarme contrario, digamos, o apoyando un bloque que lo han dicho expresamente, ¿no?, que quieren contraponerse a los valores occidentales, los cuales también, si se quiere, de segunda mano se ha creado, ¿no?, Latinoamérica, y vamos a empezar a estar del lado de países que primero tienen un sistema de castas, como es la India, un país en el cual, nuevamente reitero, las mujeres carecen de todo derecho, como es la dictadura teocrática iraní. Entonces también que un gobierno que se ha declarado feminista esté, digamos, intentando posicionarse con ese grupo, me parece primero contradictorio y me parece peligroso desde el punto de vista del futuro de las relaciones internacionales de Chile, un país que históricamente ha estado de alguna manera en la vereda al frente, ha estado, digamos, intentando inspirarse en valores occidentales de la libertad, de la igualdad ante la ley,
y por lo tanto estar posicionándose con este grupo, que al fin y al cabo responde a otro tipo de intereses, me parece preocupante, me parece que no se le ha dado la reflexión suficiente a las consecuencias que eso puede traer para nuestro país, no en lo que viene de alguna manera, en lo de ahora, ¿no? Sí. Sino en las relaciones internacionales que tienen que ver con una cuestión más de Estado que de, si se quiere, intenciones políticas contingentes como lo que estamos viendo hoy. Tatiana, ahí también entremos en este elemento, lo que tiene que ver con la asistencia a la cumbre de los BRICS, tu mirada obviamente, pero también los contrapuntos que estimas a lo que ha planteado Esteban. Sí, bueno, yo también creo que aquí hay otra polémica artificial. Esto es una reunión a la que fue invitado Chile por Brasil, con quienes tiene una excelente relación, las cuales se han profundizado y esperamos que sigan profundizándose además como uno de los países más importantes de Latinoamérica. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y del mundo, digamos. Claro. Estamos de acuerdo. Entonces, esta es una invitación además como observadores, no una membresía permanente, y además como nos cuesta mirar el mapa completo, porque aquí también el principal país que pertenece a esto es China, con quienes Chile también tiene la salud de la política internacional y del comercio chileno, depende mucho de su relación con China. Escuchaba a Raúl Sor, que ayer también estaba haciendo análisis sobre esto, y es como cuán importante es que Chile participe de todos los espacios multilaterales que existan. Nosotros no cortamos relaciones con países, por ejemplo, como Estados Unidos, porque están bombardeando de manera unilateral, sino que si pusiéramos a poner cuáles principios nuestros están en contra de cada una de las políticas que desarrolla en su país, entonces la conversación es distinta. Yo creo que en eso tenemos diferencias, por supuesto. Creo que restarse de un espacio de conversación política, comercial, no le hace mal a un país. O sea, le hace mal restarse. Yo creo que ir a conversar como observador para tomar también una decisión con prudencia. Aquí no hay una invitación a ser parte permanente ni una membresía. Aquí hemos tenido también, me llama la atención porque yo entiendo que nosotros queremos siempre antagonizar o mostrar las diferencias, pero decir que este gobierno es como, cosas que he escuchado decir a la oposición es como que están rompiendo la tradición de las políticas chilenas e internacionales, eso es mentira. Basta ver como el análisis fuera del país, Chile está muy bien considerado. El canciller chileno ha demostrado una altura en la construcción de esas relaciones que no ha sido flanqueada de ninguna manera. Entonces yo creo que esta es otra polémica inexistente. Yo entiendo que es un punto que hay que hacerlo ver, que hay que hacerlo notar, pero la decisión ya está tomada. Vamos a estar con socios estratégicos como Brasil, vamos a ir a conversar con países como China. Por supuesto que yo no tengo ninguna duda, ni el presidente ni la Cancillería van a hacer sus demostraciones políticas de principios ante cualquier país como Irán, que tiene una autocracia. Con todo ese tipo de diferencias las tenemos y no las vamos a esconder por ponernos de un lado u otro. Pero restarse de instancias multilaterales es una definición que el presidente ha decidido no hacer y vamos invitados por Lula da Silva. ¿Esteban? Sí, no, a ver, me parece que muy razonable lo India que también está. India, sí, no sé. Siempre como está en el medio se le olvida. Pero, con la I. Con la I. Efectivamente. No, a mí me parece razonable, entendiéndolo así, digamos, ¿no? Que es importante poner, como se dice, los puntos sobre las IES, ¿no? Yo soy de la opinión que no debiese participar, pero entendiéndolo como una visión estratégica de este gobierno me parece legítimo, digamos. Ahora, en el caso de que se empiecen a plantear la posibilidad de ingresar a este grupo, que entiendo que no es tan fácil, digamos, porque, digamos, han habido invitaciones, por ejemplo, a Argentina en su momento, a Egipto, pero que no han ingresado formalmente y siguen siendo estos 5 o 6 países que son de alguna manera los que lo comandan. Sí, hay algunos estados asociados. Claro. Yo eso lo valoraría con mayor detenimiento. Eso me parece que no es tan fácil, digamos, porque ya es un bloque que está tomando, que no simplemente es una agrupación de países, digamos, de lo que antes se llamaba el tercer mundo, sino que hay una si se quiere, intención de influencia geopolítica. O sea, aquí hay un bloque de poder que de alguna manera se quiere enfrentar a otro tipo de aliados históricos que ha tenido Chile. Yo creo que también y la posición privilegiada que tiene nuestro país de estar en Latinoamérica, digamos, de tener también, como dice, tener aliados como es Brasil, también implica observar un poco también cómo se va reconfigurando el mapa en el cual también, por ejemplo, un continente como es el europeo,
tiene que reposicionar también su visión del resto del mundo, ¿no? De cierto menosprecio también de Latinoamérica. Por lo tanto, también yo creo que ahí se van a ir dando cosas interesantes en la relación de los estados también con este tipo de nuevos bloques que van reconfigurando cómo se articulan, ¿no? El mundo. Sí, Esteban, esto necesitaría también un debate mayor, mirando un poco más en perspectiva, porque algo de lo que resiente bastante la oposición en este tipo de temas es que no se hace una consulta más amplia. Y dejo sobre la mesa también ese tema. No en el escenario de una invitación, como lo ha dejado claro también Tatiana, sino que ir más allá en lo que es esta relación. Sí, ahora... ¿Cuál sería el espacio de esa consulta más amplia? Porque también en un año electoral, digamos, ponerse a debatir sobre temas internacionales, no sé si a nadie le parece muy atractivo. Llevamos 4 o 5 años electorales. Además, por un país que... Yo la sacaba la cuenta, no sé, en 5 o 6 años tuvimos 17 elecciones, una cosa así bastante... Vamos a ir por la 13 o 14 horas. Claro, bastante absurda, digamos, en cualquier país, incluso en los países parlamentarios con gobierno inestable, nunca se ha dado tanto esto. Entonces... pero sacando, digamos, esa excepcionalidad que hemos tenido estos últimos años, es un tema complejo, porque en general Chile, y eso habla un poco también de esta cultura que tenemos un poquito aislacionista, histórica, digamos, los temas internacionales no son temas. En general, y eso si uno va al detalle, en los currículos escolares se ve poco, digamos, que tenga que ver con relaciones diplomáticas internacionales en Chile, a nivel universitario. O sea, en general, en las facultades donde uno podría decir, oye, si esta gente quizás va a salir sabiendo tampoco. Entonces, el debate, digamos, la gente que está primero capacitada para tener este debate es poca, y luego a nivel de sociedad es difícil, yo creo, llegar con este tipo de temas a todo el mundo, ¿no? Y de ir generando posiciones. ¿Y lo estrictamente político? Y lo estrictamente político yo creo que es un debate necesario. Ahora, un año como este es imposible, digamos, porque aquí, claro, vamos a tratar de, digamos, calzarle el muerto al otro, porque, bueno, ¿a cuánto estamos de las elecciones? 8 meses, no menos. Por eso uno esperaría que estos debates se dieran así. Claro. menos candente. Conversado, yo tengo una postura, digamos, probablemente muy distinta a Tatiana en varios temas, pero creo que lo sano es conversarlo. Yo creo que, no sé si muchas veces donde uno dijera el gran lugar del debate debiese ser el Congreso, pero hoy día, digamos, cuando están todos más preocupados, y yo sé que vamos a hablar de eso en el segundo bloque, del Reel, del Twitter, del TikTok y de la cuña viral, digamos, se complejiza bastante, digamos, la capacidad de entendernos y también de entender las legítimas diferencias que puedan haber. Si eso también, digamos, no tenemos por qué ponernos de acuerdo en todo, pero al menos en políticas de Estado sí el debate tiene que ser más amplio, porque tú no construyes, digamos, relaciones con otros países con las cuales primero también tiene una relación histórica para 4 años de gobierno, sino que tú construyes relaciones, digamos, de aquí a los próximos 100 años, 50 años, y eso en un debate tan acalorado como el que se está dando hoy día, como digo, el TikTok por sobre otras cosas, se complejiza. Sí. ¿Se adolece un poco de eso, Tatiana? ¿Cuál es tu mirada en torno al poder socializar, verbalizar muchas de las propuestas que se pueden hacer como política de Estado, como señalaba de alguna manera Esteban? No, o sea, yo creo que independiente si es año electoral o no, la política debería estar todo lo contrario. Cuando sabemos que hay puntos donde la ciudadanía a lo mejor tiene menos información o se siente menos involucrada, deberíamos estar haciendo pedagogía todo el rato, estar informando mucho más del tema, politizándolo en el sentido de que se conozcan las posturas más allá de los titulares o el Reels. Y lo otro que siempre dicen, la ciudadanía está preocupada de otras cosas. Claro, y yo, por cierto, todo lo que estamos hablando aquí, y yo creo que la preocupación de todos los sectores políticos es cómo esto afecta a Chile, y no estamos hablando de una posición política ni una figura, sino que al final del tiempo, como tú bien decías, una cosa es como la mirada a largo plazo, pero eso afecta directamente en la vida de las personas a través de cómo se comercializan los productos, cómo se sacan productos de Chile, cuánto se traen, cuánto cuestan, cómo se mueve, por qué es tan importante estar inmersos en la política internacional, porque están pasando cosas, el mundo se mueve, y si uno puede incidir para que ese mundo camine un poco más menos acelerado, yo creo que también no podemos rendirnos. Entonces en ese caso es como la frase, hay que caminar y mascar chicle. En ese sentido hay que involucrarse, hay que tratar de incidir,
por supuesto, con todas las opiniones en la mesa, pero también hay que tratar de conectar con la ciudadanía estos temas que son importantes para el país, que la gente no es tonta, por ende tiene capacidad de escucharlo y entenderlo, y por eso es lo que decía al inicio, como si despejamos tanto adjetivo, tanto virulencia por una acción, que yo puedo entender que hay en diferencia, pero si hablamos de lo profundo, de lo importante que es, entonces es distinto. Yo el fin de semana estábamos volanteando en Maipú junto a Gonzalo Vinter y salió un vecino a decirnos, por favor, peleen por los niños de Palestina. Están matándolos. ¿Qué hacemos? ¿Qué puede hacer el candidato? ¿Qué puede hacer la política? Como las familias de Chile están viendo esto por la televisión, por las redes sociales, y están sufriendo, no solo en Palestina, por supuesto, en todos lados, pero es lo que está sucediendo más brutalmente hoy día. Entonces, no es cierto que a la gente no le importe. Claramente hay necesidades básicas que uno quiere resolver y quiere que la política la resuelva de inmediato, pero no es cierto que la gente no sepa, no quiera o no entienda. Y ahí yo creo que la que está al debe es la política. Ya son las 9 de la mañana con 38 minutos, de regreso junto a Tatiana Urrutia, representante nacional del Comité Central del Frente Amplio, y también Esteban Montaner, investigador del equipo de contenidos del Instituto Res Pública, en nuestro panel del día de hoy. Nos quedamos en el escenario de primarias y me causaba de alguna manera gracia, ya que estamos con esta veda de encuestas, aunque no se cumple mucho, uno empieza a ver en redes sociales, empiezan rápidamente a visibilizar algunas que son solo para suscriptores, pero más allá de ello no vamos a hablar obviamente de aquello. Quiero quedarme con estos análisis que se hacen desde la perspectiva digital. El mostrador estuvo realizando este ejercicio de cómo se está efectivamente llevando adelante la campaña de la primaria del oficialismo en redes. Dentro de lo que se comenta, Vinter lidera en TikTok e Instagram, Jara crece en ambas plataformas con un estilo cercano y lúdico, dice el mostrador. Toa domina en X, apelando a un público más adulto, y Mulet, en cambio, tiene una presencia digital más reducida. Comprensible este tipo de análisis también desde la perspectiva de poder llegar a diferentes ámbitos que tal vez no se motivan tanto con la franja electoral, pero sí ven en las redes sociales una forma de informarse. Estoy pensando en el electorado más joven, más aún en este contexto de voto voluntario. Quiero entrar en este tema porque me da la impresión de que este tipo de estrategias pueden ser bien relevantes a la hora de pensar en cierto sector de la población a quien queremos enfocarnos, y donde también la mirada del voto joven ha estado presente en el debate. Tatiana, parto contigo para que me cuentes un poquito cómo ha estado mirando ese aspecto de esta primaria. Sí, igual yo ya tengo voy a cumplir 43 años, entonces como que toda esta cosa de las redes sociales, a mí me encanta Instagram, sí. me gusta porque empecé como a registrar mi vida ahí, después tornó ya a un perfil más público. Me cuesta, debo reconocer que me cuesta enganchar con esto. Tengo un TikTok ahora que Luis se subió cosas. Entonces es difícil desde la perspectiva propia. Yo sí he entendido, porque a veces he visto como de todos los candidatos cosas que digo, ¿qué están haciendo? Como, ¿por qué eso es absurdo? Y entiendo que ahí hay una llegada. Y aquí, más allá incluso de los candidatos que están hoy día en la primaria, todos están buscando ser conocidos. Entonces, partiendo de ahí, para que me están escuchando gente de mi generación, es para que sean conocidos, no es que las propuestas necesariamente sean como a veces uno las puede ver más superficiales. Y eso tiene una lógica de poder llegar a cierto mundo, y una vez que llega, después contarle cuáles son tus propuestas. Efectivamente, nosotros hemos estado enfocados en una campaña bastante dirigida a jóvenes también. Por eso hoy día, por ejemplo, en el lanzamiento de vivienda, lo que más nos importa también es como una de las principales de los principales preocupaciones de la juventud, dónde va a vivir. Sí. Entonces, es cómo utilizamos los canales para dar a conocer esas propuestas. Ahora, claramente la candidata Jara ha tenido un nivel de crecimiento mucho más importante porque tiene un deste mucho más importante. Gonzalo tenía como una presencia previa en redes sociales mucho más amplia. La exministra crece, efectivamente. Entonces, cuando uno lo compara, y se ve mucho más exitoso el crecimiento, pero porque tenía mucho margen para crecer. Lo que habla muy bien, por cierto, de su equipo. Y de la ministra Toa, yo creo que también ahí los desafíos han sido también acercarla a un mundo donde ella también es un personaje que más bien
es más bien duro y que por supuesto en las redes sociales son públicos más blandos. Entonces yo creo que todos hemos tenido este desafío, también para nosotros los que ya pertenecemos a los comandos, también entenderlo y también aceptar que a veces uno no es el público objetivo. Dicho eso, yo reafirmar que las propuestas que el candidato Vinter ha presentado, que las ha dicho tanto en la franja electoral, pero también en redes sociales, va apuntando al futuro. Lo que hablábamos hace un rato, como los jóvenes hoy día, para insertarse en el mundo de la política, ya no enganchan con las peleas del pasado, ya no enganchan con el eje izquierda y derecha necesariamente, tienen preocupaciones como no tienen oportunidades de trabajo. Hoy día es mucho más fácil entrar a la educación, que ahí tenemos otro tema que hablar, pero no necesariamente van a encontrar trabajo, no tienen dónde vivir. Estábamos justo conversando ahora en el recreo, estábamos conversando sobre los guetos verticales, mal llamados guetos, pero así se le conoce también, de 17 metros cuadrados. El candidato decía, bueno, pero ¿y dónde uno tiene un hijo cuando hablamos de natalidad? Y lo que hemos tratado también en la campaña, hablándole a los jóvenes, es decir, estamos preocupados, sabemos cuáles son, a lo mejor no entendemos mucho la lógica de las redes sociales, digo yo, sé que hay profesionales en la campaña que por supuesto que sí, pero nuestra preocupación es dar a conocer esas propuestas a través de esas vías, porque claro, ya mucho menos gente ve tele, los segundos de la televisión, que son muy valiosos, por cierto. También uno como que dice, llega a la televisión para ver las noticias, se va a hacer por mientras dan la franja y espera las noticias. Esteban, también tu mirada de estas estrategias y además, ¿por qué no proyectarlo lo que se va a venir en primera vuelta? Porque este tipo de estrategias van a estar presentes. Sí, primera cosa, me dolió mucho cuando leí la nota que decía, la gente joven ocupa Instagram entre 25 y 34, yo tengo 35. Fue como, primer golpe de realidad, digamos, así que también estoy como... Oye, entonces tú eres pasado, yo tengo 43 y ocupo Instagram. Sí, sí, uso Instagram. La cosa es que yo creo, primera cosa, Rodrigo, es que hay una nueva forma también hoy día como de comunicar y de hacer campaña, ¿no? Recordemos, antes de hablar de lo que nos convoca, ¿no? Que hubo un candidato que llegó a segunda vuelta como candidato a gobernador regional, que se hizo conocido en redes sociales, pero en un programa que se da por, digamos, que uno puede ver en YouTube, ¿no? Sin filtro. Entonces, Francisco Rego, ¿no? Digamos que las formas de comunicar han ido cambiando. Es una persona que con esa palestra, que la viene trabajando hace 2-3 años, digamos, llegó a sacar la cantidad de votos que cualquier candidato, si quisiera, ¿no? ¿Cuántos? 2 millones de votos, ¿entiendes? Al final. Por lo tanto, o la campaña de París y también en la campaña de Franco Parisi fuera del país. Claro, que es como, digamos, para el laboratorio de comunicación política en Harvard, ¿no? O sea, como un candidato que no pisa el país sale tercero, digamos, ¿no? Entonces, primera cosa, las dinámicas han estado cambiando porque también tenemos hoy día muchos más mecanismos para comunicar. Cuando uno piensa en una campaña a principios de los 90, mi abuela fue concejala muchos años y, claro, ¿cuál era la forma de comunicar? Aparecer en el diario local, digamos, en el caso de El Mercurio Valparaíso, en las radios locales, idealmente si te invitaban a alguna cuestión televisada, listo, y terreno, punto. O sea, en cambio hoy día los candidatos no necesitan, digamos, el terreno sigue siendo importante, pero no solamente es el único mecanismo. Y por lo tanto, eso como primera cosa. Y ahora yendo a lo concreto, es evidente también que la campaña de Carolina Toá es un patrón mucho más tradicional. Porque al final del día también cuando tú le hablas a un votante que es votante de primarias, voluntario, se supone que le hablas a tu público más objetivo. O sea, tú acá no necesitas llegar a los grandes públicos en principio, ¿no? Y al menos yo creo que así pensaron en esa campaña. Por eso también hay, como bien decía Tatiana, tratan de mostrar al menos en la franja como más amable, con una cierta dulzura que quizás no es tan conocida porque aparte fue ministra del Interior, ¿no? También tratando de posicionar ciertos caracteres que quizás antes eran más valorados como, oye, que vivió 5 años en el extranjero, que se formó, que aquí está muy preparada, digamos. Eso es la franja. La franja ya en sí mismo también es un elemento un poquito histórico. A los que nos gusta la política, yo la veo porque, digamos, me gustan estas cosas, digamos, no sé Tatiana, pero hay gente que nos gusta este tema, la miramos, sea de oposición, sea de mi lado, sea del otro, digamos, la miramos. Y ahí uno también va encontrando que en otros países, por ejemplo, no existe una franja, sino que durante el día hay ciertos espacios protegidos donde se van lanzando, digamos, los 1 o 2, digamos, teaser o cortos de las campañas.
Y entramos luego al mundo de las redes sociales, donde también están, digamos, las lógicas del personaje mismo, digamos, el Instagram de Gonzalo Vinter, el Instagram de Janet Jara, pero también todos los asociados. O sea, el ecosistema, digamos, digital que ha logrado crear Janet Jara es bastante impresionante en tan poco tiempo. O sea, la tía Janet, la Jaraneta, Janet Posting, o sea, y han sido capaces de, que el gran desafío, de hacer contenido digital sin parecer ridículo, porque también el costo que puede tener es decir, ir a hacer redes sociales y contenido para gente joven es hacer el ridículo. Y no, es entrar en una, si se quiere, en un lenguaje, probablemente que yo no entiendo y que encuentro absurdo a veces, que, como decía Tatiana, que también le pasa, pero que engancha con una audiencia que espera ese tipo de contenido, al menos de cercanía, y por lo tanto... Y eso lo han hecho muy bien. Y además también yo creo que el crecimiento de Janet Jara responde un poco a que la otra candidata, si se quiere, más tradicional, que es Carolina Toá, tenía un poco pobre desempeño en redes sociales. Entonces, todo ese mundo, digamos, eventualmente que podría ser quizás joven, votar por una candidata, si se quiere, en teoría, más de centro, también está apoyando a Janet Jara, y eso se ha notado también en la cantidad, en el tipo de contenido que ha ido creando, y se ha generado esta disputa muy interesante por el voto joven entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Más cuando uno a priori, si se va a los libros, a la teoría, en general el discurso comunista es más bien duro, más bien adulto, si lo pusiéramos en términos como de psicoanálisis, a diferencia quizás del contenido del Frente Amplio, que uno entiende que es más juvenil también por la misma que tiene el candidato y por dónde vienen generalmente sus votantes. Entonces hay varias cosas interesantes de ir analizando cómo se van dando las campañas hoy día. Tatiana, observando este ejercicio del mostrador, lo que también nos mencionaba Esteban, de cómo se han ido comportando cada uno de estas distintas plataformas con cada uno de los candidatos, y tomando en cuenta que estamos a días ya de lo que va a ser esta primaria, ¿cuán útiles son este tipo de elementos, de este tipo de insumos a la hora de ir, tal vez en estos últimos metros de carrera, ir haciendo nuevos planteamientos o al menos matices? O sea, la utilidad, yo creo que estamos aún además todo esto avanza muy rápido. Sí. Antes decíamos en 10 años más, y eso probablemente hoy día lo que antes decíamos 10 años. Para la presidencial de ahora, digamos. Pasan 2 meses. Sí. Como yo tengo, bueno, tú diste ejemplos claros como el candidato Parisi, que alguien lo encaraba y le decía, yo voté por ti, te fuiste de Chile, y como se ríe, nunca estuvo, claro. Bueno, pero a mí me tocó en la convención, hay cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, nosotros llegamos el 4 de julio, el día cuando empieza a sesionar, que fue el 5, disculpa, sí. El día siguiente que fuimos como ya a trabajar en la oficina y no estaban conectados los equipos y nada. Nos mandaron para la casa como 2 días, a pesar de que sabían 3 meses antes que iba a ser ese día, pero bueno. Y ese mismo día la convencional Cubillos tenía un programa en YouTube. Y empezó a tirar todo el discurso de que esto estaba todo arreglado, que el mamarracho, todo lo que finalmente terminó siendo la campaña del rechazo, empezó a construirse el día 1, sin saber siquiera ni conocer, ni los nombres, ni la propuesta, ni nada. El discurso ya estaba construido, que es parte, yo creo que del análisis. Yo creo que la ciudadanía fue clarísima en el rechazo a la propuesta, pero hay una campaña subterránea que ayudó, yo creo, como a aumentar esa brecha, porque estuvo en paralelo mientras se trabajaba, estuvo trabajando. Nosotros a veces, yo trabajé en la convención, en la Comisión de Derechos Fundamentales, y por ejemplo a veces decíamos, bueno, tenemos una propuesta para la educación, queremos fortalecer la educación pública, y inmediatamente la convencional Marinovich al frente, con la convencional Cantuarias y Montealegre, las 3 en coro nos decían, es que ustedes han robado toda la plata del Estado, el pelao Jackson, no sé qué, y empezaba, y por eso, y tenían atrás unos letreros que decían 100% de retiro de la AFP. Y nosotros sí, me acuerdo que César Valenzuela, el convencional que dirigía, le decía, convencional, estamos hablando de otra cosa. Y seguía, bueno, son minutos, digo lo que quiero. Y nosotros no entendíamos por qué estábamos hablando de eso. Y claro, después nos aparecían los YouTube, como tú bien decías, recortaban, lo mismo que pasa con Sin Filtro, recortaban eso, bien virulento, que parecía que estuviera como debatiendo eso, le ponían publicidad y rechazaban el debate. Entonces, yo creo que también, de nuevo, los desafíos de la política es como
logramos enganchar con un público, logramos ocupar las herramientas tecnológicas, pero sin caer en estos abusos, engañar a la gente que está discutiendo cosas que no son. Hay verdades que se instalaron, por ejemplo, de ese proceso y de muchos otros que no son ciertos. Y yo creo que el desafío, por un lado, es ponerse al día con toda esta tecnología, pero también cómo dotar de mayor contenido. Y yo creo que ahí necesitamos un pacto, me gustaría como un pacto de todos los sectores políticos, de poner ciertos límites, porque el mundo tecnológico, la inteligencia artificial probablemente va a pasar nuestros límites o ya los está pasando. Y si no logramos ponernos de acuerdo, va a ser una herramienta que se nos va a volver en contra a todas y todos. ¿Esteban? No, y aparte que es interesante ver cómo al final qué consume y cómo lo consume aquellas personas que, si se quiere, la política pasa por al lado o le interesa, si se quiere, incidentalmente, porque claro, uno que está en esto, uno ve documentales, series, lee libros, digamos, llega a ser latero de lo que le gusta a la política, por lo tanto, quizás no es el público más objetivo para ver qué funciona. Porque claro, yo veo todo lo que me aparece, hay cosas que las paso cuando me parecen muy desagradables, digamos, pero ¿qué es lo que consume la gente primero? Y efectivamente cuando uno está en una política tan, digamos, de lo instantáneo y lo rápido, hay que ser muy responsables, porque efectivamente una cuña malintencionada o una cuña derechamente que es mentira, todo de lado y lado, digamos, causa mucho daño, más allá de los votos que pueda recabar, sino porque al final también genera un ambiente de odiosidad en el que estamos, o sea, Sin Filtro, que le irá muy bien y los felicito, digamos, a Gonzalo Feito y su equipo porque les va bien, eso es lo que buscan, me imagino, pero al mismo tiempo siempre está la crítica de que es básicamente ir a dos trincheras de gente peleando, digamos, de forma virulenta, en el cual gana el que grita más fuerte. O el que humilla al otro. Si uno ve los titulares, ¿no? en los videos como no sé quién humilla a zurdo y no sé qué cosa. Bueno, no sé si eso es la política. Ya, ¿es efectiva? Probablemente sí. ¿Mete voto en una urna? Probablemente sí. Pero efectivamente yo creo que las campañas también tienen que tener o entender, ¿cierto?, que eso tiene repercusiones también en lo que pasa para abajo, digamos. Digamos, quienes no están en la política también empiezan a entrar en una espiral un poquito virulento y eso hay que tener cuidado. Pero luego es interesante ir viendo, digamos, las posibilidades que tienen, ¿cierto?, las nuevas tecnologías y usarlas responsablemente, me parece que es importante. Dejo últimos minutos para cerrar ideas, Tatiana, Esteban. Pues mi llamado no puede ser otro, sino que este domingo 29... todos quienes no militan en ningún partido, por ende independientes, tienen la posibilidad de sumarse a las primarias donde elegiremos el próximo presidenta o presidente de Chile. De un lado, lo que se juega este 29 es el candidato que va a representar nuestro sector, porque cuando nuestro sector llega al gobierno, sucede la reforma de pensiones, se aumentan inmediatamente las pensiones cuando se logran los acuerdos, se crea un Ministerio de Seguridad, se aprueban leyes como las 40 horas, se deja el copago cero para quienes pertenecemos a FONASA, se aprueban leyes como las del Papito Corazón, que era un secreto a voces durante décadas y que durante décadas no se hizo, pero llegó un gobierno con un énfasis feminista a decir, bueno, es hora de que las mujeres dejen de hacerse cargo solas en este país. Todos sabemos que los Papitos Corazón existen y lleva adelante y saca esas ideas. Llega un gobierno que además invierte su mayor presupuesto en la historia en las policías. Ese es el sector que este domingo se juega las elecciones. En el frente tenemos personas que no creen en las vacunas, personas que niegan la crisis climática, el cambio climático, quieren revertir el aborto en 3 causales, eso quiere decir obligar a niñas violadas, por ejemplo, a tener hijos muchas veces de sus familiares. Tenemos a personas que proponen abrir un debate falso sobre la pena de muerte porque no quieren entrar en el fondo de la discusión. Tenemos a gente que nos dispara en la televisión para decirnos que así vamos a estar seguros y que le quiere entregar armas a las personas para defenderse, lo que sabemos que es totalmente contraproducente. Eso es lo que se juega este 29 de junio y yo les invito a participar, a informarse. Hay 4 excelentes candidatos, uno tiene que votar por uno y yo voto por el uno. Gonzalo Pinter. Esteban. Sí, muy breve, ¿no?
pasado el 29 de junio nomás, digamos, va a estar interesante, digamos, ver cómo se reconfigura también el panorama general, porque también seguramente dependiendo de quién gane este fin de semana, cualquiera de estos 4 candidatos, también va la oposición, ¿no? Las distintas derechas a reconfigurar sus estrategias, porque claro, muchos van a sacar, depende de quién gane, cuentas alegres o cuentas más tristes, ¿no? Se va a poner esto más competitivo, y ya, ¿cierto? Vamos a encarar este último semestre del año que lamentablemente para el gobierno, claro, el gobierno pasa a segundo plano porque todo se electoraliza, ¿no? Así que importante que la gente se informe, vaya participando, vaya viendo las posturas y que en noviembre, ¿cierto?, vote por el candidato que más represente sus ideas. Tatiana Urrutia y Esteban Montaner, agradecido que hayan estado con nosotros aquí compartiendo el panel. Ya tendremos oportunidad de seguir dialogando más adelante. Que estén muy bien, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.